Hola, queridos amigos y amigas, colegas y alumnos y alumnas. Soy Fray Julián Cruzalta, profesor de teología, defensor de derechos humanos desde hace 41 años. Mi formación académica, pues yo estudié algunos semestres en la Facultad de Medicina en la Universidad Nacional Autónoma de México. Posteriormente estuve en la Facultad de Filosofía de la misma Universidad Nacional. Teología la estudié en la Universidad Iberoamericana, en el convento de los dominicos, toda la teología tomista con los dominicos. Tuve algunos cursos en mi formación con los jesuitas, en el CRT, en aquel momento un centro muy importante para la teología de la liberación latinoamericana, el CRT, Centro de Reflexión Teológica. Posteriormente hice una especialización, una maestría en teología en la Universidad Pontificia de México, en teología moral. A la par, hacía yo estudios de derechos humanos en el Instituto Latinoamericano de Derechos Humanos en Costa Rica, en el Instituto Internacional de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Francia. Hice un diplomado en Derechos Humanos en la Universidad Iberoamericana, un diplomado en el Ombudsman y la Administración Pública en el área de posgrados de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional y un diplomado en Derechos Étnicos y en Desarrollo en la Universidad Autónoma de Chiapas. Desde hace 41 años me dedico a la reflexión académica de los derechos humanos y al activismo, la defensa y promoción de los derechos humanos en diferentes organizaciones de las que he sido cofundador y de las que formo parte hasta el día de hoy. Desde hace 28 años soy parte de la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Pues mi formación y mi enseñanza ha sido importante. Yo ya tenía una especialización en teología moral porque yo trabajaba sobre todo la moral social, en el asunto de derechos humanos, toda la cuestión de política, economía y la dignidad de las personas humanas. Posteriormente, me encuentro hace 30 años a las feministas en mi camino, me empiezan a cuestionar sobre el género y sobre varias situaciones de las que yo no había sido formado. Y me doy cuenta que hay saberes que en mi vida no han formado parte en mi vida académica y en mi vida personal. Estos saberes de las teorías de género, todo este asunto del feminismo, y me doy cuenta que existe la teología feminista. Y en búsqueda de autoformarme y formarme, pues hago una especialización, una maestría en teología ecofeminista, la relación entre lo sagrado, entre el género y la tierra. Y esto me cambia definitivamente la vida. En esta búsqueda de nuevos paradigmas teológicos y filosóficos, pues descubro en Estados Unidos Católicas por el Derecho a Decidir, y una gran amiga mía, una académica mexicana muy importante, la doctora Silvia Marcos, me invita a un proyecto que se iba a traer a México, Católicas por el Derecho a Decidir, donde estos temas intercruzaban cuerpo, teología, la vida. Y entonces mi actitud de defensa de los derechos humanos se amplía a la libertad de conciencia. Y desde hace 30 años es uno de los temas que más reflexiono, más trabajo, más difundo, la libertad de conciencia como un derecho básico. La libertad de religión, mi trabajo contra los fundamentalismos ha sido importante y esto me cambia la vida. Y empiezo a recorrer ya no solo México, en la defensa de la libertad de conciencia. Muchas organizaciones me invitan, muchas universidades me llevan a dar cursos, conferencias, recorro toda América Latina y el Caribe. La gran amplitud de dependencias gubernamentales, congresos, a nuevas leyes, cámaras de diputados, senadores, me vuelvo asesor. Trabajo con la Asamblea Constituyente de la nueva Constitución de Bolivia. Después me invita a la Asamblea Constituyente de Ecuador a asesorarles en el trabajo de la nueva Constitución de Ecuador, que es una constitución muy avanzada porque es la primera que tiene un capítulo dedicado a los derechos de la tierra.
La tierra como sujeto de derechos. La Constitución de Ecuador tiene todo un apartado bellísimo. Yo trabajé desde adentro, desde la Asamblea Constituyente, y ahí todos mis saberes, todos mis estudios pues, se pusieron en práctica en derechos. Guatemala he trabajado muchísimo, a mí Guatemala me ha dado mucho. Las líderes indígenas, las guías espirituales del pueblo guatemalteco, hemos trabajado en muchos talleres, en cursos, en Perú, en Bolivia, con Argentina en la despenalización del aborto. Pues entre la academia, el activismo, la calle, la reflexión, han sido 41 años muy importantes en mi vida de compartir, y de ellos 30 y tantos años de profesor de teología. Yo quería ser filósofo, me iba a dedicar a la estética, porque soy pintor, entre otras cosas, estudié pintura en la Escuela Nacional de Pintura y Grabado y Escultura en La Esmeralda, y me iba a dedicar yo a hacer exposiciones. De hecho, al principio de mi vida pictórica hice varias exposiciones colectivas y alguna que otra individual, pero cuando me topo con la teología definitivamente encuentro mi camino. Y fue una profesora que me marca, una mujer en la Iberoamericana, la doctora Bárbara Andrade. Daba unas clases maravillosas y yo dije, a esto quiero dedicar mi vida. Y con Bárbara tomé mi primer curso de Trinidad. Después tomé un curso de Trinidad con una mujer maravillosa que ha sido mi maestra, mi mentora, mi amiga, un ejemplo a seguir, la religiosa, la doctora Ivonne Guevara. Con ella tomé un curso de Trinidad en Paraguay hace muchos años. Y hace pocos años tomé otro curso de Trinidad con otra mujer, una monja catalana, benedictina, doctora en teología, doctora en salud pública, Teresa Forcades, un maravilloso curso sobre la Trinidad. 3 veces he tomado mi curso de Trinidad, las 3 veces ha sido con mujeres, otro enfoque. Definitivamente la teología feminista da otro enfoque a la vida, da otra manera de este Dios que baila, esta Trinidad bailarina, esta danza cósmica del universo. Y entonces todo está en movimientos, todo está en cambio. La teología no puede estar anquilosada y la teología tiene que ver con el cuerpo. Somos seres vivientes y ser viviente no es un pensamiento, es una sensación de estar vivo. Y sobre eso tiene que reflexionar la teología. Somos seres vivientes, somos seres mezclados, no somos espíritus, angelitos puros. El cuerpo es fundamental, la sensibilidad, la sexualidad, la reflexión sobre el cuerpo y la sexualidad es fundamental para el futuro de la teología, para que no se siga haciendo teología ficción y hablando de entelequias, de situaciones raras. Que se emocionen. Quien quiera ser profesor de teología tiene que emocionarse. No solo es pensamiento, es corazón, es sentipensar. La teología no es una ciencia, es un saber, es un arte, es una danza, es estos saberes antiguos que se gozan, que te da sorpresas. Yo el día que ya no me causa emoción preparar un curso, dar una conferencia, dar un curso, lo dejo y me dedico a pintar, que todavía me causa mucha emoción y tengo poco tiempo de pintar. Pero todavía dar un curso, una conferencia, un taller a mí me emociona muchísimo, me mueve mucho. Entonces yo aconsejaría a quien quiera ser profesor de teología que le ponga mucho corazón, que le ponga mucha esperanza, que lea mucha poesía. Para mí ha sido fundamental en mi caminar la poesía, el arte, toda la cuestión hermenéutica, la hermenéutica de la sospecha. Sospecho que tengo un texto patriarcal, el texto bíblico, pero que le puedo con otro lente dar otra interpretación. La hermenéutica es fundamental. Pues lo que me ha hecho sentir orgulloso como profesor, llevo 30 y tantos años de profesor de teología, pues tener alumnas y alumnos que son una maravilla, que han superado al maestro. Entonces creo que he hecho bien mi labor. Cuando encuentro gente que hace su trabajo teológico, los escucho, compartimos mesas de diálogo, compartimos conversatorios, veo que dan cursos, los escucho en conferencias, leo sus textos,
Y creo que pude sembrar, mi trabajo es sembrar semillas. Sobre todo en mis cursos lo digo, sembrar preguntas. Mis respuestas tal vez no te sirvan, son mías, pero mis preguntas sí. Que de un curso mío, de una conferencia, salgas con más preguntas que la que llegaste. Esto me enorgullece muchísimo, haber formado gente muy preguntona, muy cuestionadora, muy buscadora, no poseedora de verdades. Esa gente conservadora me apanica. Hasta las latas de conserva tienen fechas de caducidad. Cómase antes de tal fecha. La gente que enlata verdades y custodia verdades, pues se les pudren sus verdades. Esto es pasajero, es momentáneo, es tu respuesta que te va a acompañar algunos años y después hay que volver a cuestionarla, preguntarla y volver a buscarla. Pues mis profesores y profesoras han sido muchísimos a lo largo de la vida, me ha impactado mucha gente y me sigue impactando, algunos de clase, otros de lectura, a mí me han marcado. Desde la Facultad de Filosofía, pues me marcó el doctor Enrique Dussel. Definitivamente las preguntas de Dussel, las preguntas de una gran filósofa y sobre todo poeta, la doctora Elsa Cross, en sus cursos en la Facultad de Filosofía me han marcado. La doctora Margarita Vera, cuando hablábamos de Sor Juana en Filosofía de México, obviamente me marcaron. Tanta gente que me ha marcado con lecturas. Ivonne Guevara definitivamente me marcó en mi teología, en mi vida, en mi búsqueda. Bárbara Andrade, como lo he dicho, varios jesuitas que me marcaron, dominicos ni se diga, mi querido hermano y maestro en todo el asunto hermenéutico, Mauricio Beuchot, todo el asunto de Tomás de Aquino, mi devoción y mi admiración, que lo aprendí mucho de él, Alberto el Grande, maestro de Tomás de Aquino, al estudio precisamente de la mística dominicana con el maestro Eckhart, con las Beguinas, Hildegarda de Bingen y todo su trabajo. María Magdalena, mi querido hermano, que en la gloria de Dios esté Fray Ricardo Villarreal, que me empujó porque yo no quería a los estudios de María Magdalena. Le agradezco porque me abrió un mundo del cristianismo primitivo, las mujeres y el cristianismo primitivo. Mi querido maestro de novicios, Fray Raúl Vera, el obispo Raúl Vera, obispo mérito de Saltillo, de la Iglesia Católica Romana, que me marca definitivamente, fue el primer maestro que tuve siendo un novicio. Miguel Concha, con el que compartí muchísimos años en el Centro Victoria, más de 20 años todos los días en las luchas. Fray Gonzalo Valderas, por supuesto, Fray Ángel Melcón, Fray Orlando Uber y toda su visión cosmológica. Fue mi profesor de cosmologías y mucho de mover la mano en mis cursos. Pues me quedó marcado. Yo he sido marcado afortunadamente por mis maestras y maestros y les debo muchísimo. Espero que a mis alumnos algo mío les marque, les interese, les dé algo, herede algo, porque yo aprendí muchísimo.